Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Mi esposo me fue infiel con mi hermana y cuando los enfrenté, mis padres me culparon a mí. Llevo 3 días sin dormir bien y necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva loca. Lo que les voy a contar suena como sacado de una telenovela barata, pero desafortunadamente es mi vida real. Son las 3 de la madrugada mientras escribo esto. Irónicamente fue a esta misma hora que todo comenzó hace 2 semanas. Estaba despierta porque el bebé de mis vecinos no paraba de llorar cuando escuché unos gemidos extraños viniendo del cuarto de huéspedes. Al principio pensé que mi hermana menor Maya estaba teniendo una pesadilla. Ella se había mudado con nosotros hace 6 meses después de perder su trabajo, y David y yo la habíamos acogido sin dudarlo. Me levanté de la cama con cuidado para no despertar a David y me acerqué sigilosamente por el pasillo. Pero cuando estaba a punto de tocar la puerta para despertarla, escuché algo que me heló la sangre. La voz de mi esposo susurrando el nombre de Maya. No como alguien que está preocupado por los gritos de pesadilla de su cuñada. No. Lo susurraba de esa manera íntima que solo había escuchado cuando me lo decía a mí. Me quedé ahí paralizada en el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que me descubrieran. Las náuseas me golpearon como una ola y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Era imposible. David me amaba. Maya era mi hermana pequeña, la que siempre había sido la bebé de la familia, la que yo había defendido desde que éramos niñas. Pero ahí estaba, escuchando los sonidos inequívocos de mi esposo de 8 años teniendo sexo con mi hermana de 24 en el cuarto que está a solo 3 metros del nuestro. Regresé a la cama en estado de shock, fingiendo dormir cuando David volvió 20 minutos después. Olía diferente. Olía a ella. La mañana siguiente fue surrealista. Desayunamos los 3 como si nada hubiera pasado, pero ahora mis ojos estaban completamente abiertos. Vi las miradas cómplices entre ellos, la forma en que David, accidentalmente, tocó la mano de Maya al pasarle el café, cómo ella se sonrojó y apartó la mirada. Vi la pequeña sonrisa secreta que compartieron cuando pensaron que yo estaba distraída, revisando mi teléfono. Y en ese momento, mientras veía cómo mi hermana se mordía el labio de la misma manera que hacía cuando éramos adolescentes y había hecho alguna travesura, comprendí que esto no había sido una aventura de una noche. Esto era una relación establecida. Llevaban tiempo haciéndolo, riéndose de mí, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida, mientras se acostaban a mis espaldas. Pero aquí viene lo que quizás me sorprende de mí misma. No exploté, no les grité, no monté una escena. En cambio, tomé una decisión muy consciente y muy fría. Si iban a jugar sucio, yo también. Solo que yo iba a ser mucho mejor en este juego que ellos. Y antes de que me pregunten por qué no los confronté inmediatamente, déjenme decirles algo. Cuando descubres que las 2 personas en las que más confiabas en el mundo te han traicionado de la manera más íntima posible, no reaccionas con lógica. Reaccionas con algo mucho más primitivo. Y yo quería que pagaran. Quería que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que estaba sintiendo yo. Así que sonreí, les deseé un buen día y me fui a trabajar como cualquier día normal, pero mi mente no paró ni un segundo. Analicé cada señal que había ignorado. Las sonrisas secretas, las excusas de David para llegar tarde los viernes, justo cuando Maya también llegaba tarde de sus supuestas entrevistas de trabajo, la ropa interior nueva que Maya había estado usando últimamente. Incluso recordé cómo David había estado más distante conmigo en las últimas semanas, menos cariñoso, como si su culpa lo estuviera alejando. Si han llegado hasta aquí en la historia, suscríbanse porque esto apenas está empezando y no se van a querer perder lo que viene. Esa noche fingí estar dormida y conté exactamente 47 segundos desde que David salió de nuestra cama hasta que escuché la puerta del cuarto de Maya abrirse suavemente. 47 segundos. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar a asegurarse de que yo estuviera profundamente dormida. Me levanté sin hacer ruido y vi luz filtrándose por debajo de la puerta de Maya. Y entonces lo escuché. David diciéndole, «Te amo a mi hermana». Las mismas palabras que me había dicho a mí esa mañana antes de irse al trabajo. Las mismas palabras que había susurrado en mi oído en nuestra luna de miel. Las mismas palabras que pronunció cuando me propuso matrimonio. La rabia que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado. Era física, como lava corriendo por mis venas. Quería patear esa puerta, quería gritarles, quería hacerles daño de la manera más visceral posible, pero no lo hice.
Mantuve el control porque sabía que la venganza en caliente no era venganza en absoluto. Era solo un berrinche. Y yo no quería un berrinche. Quería justicia. Al día siguiente comencé mi investigación en serio. Mientras David se duchaba, revisé su teléfono. Había borrado mensajes, pero la papelera de reciclaje me reveló conversaciones íntimas de semanas atrás. No puedo esperar a estar contigo otra vez. Nora no sospecha nada. Eres mucho mejor que ella en todo. Cada mensaje era una puñalada, pero también era evidencia. Pero lo que realmente me rompió fue descubrir que habían estado usando mi propia cama cuando yo no estaba en casa. Encontré un cabello largo y castaño de malla en mi almohada. Un cabello que no era mío. Y en mi basurero privado, escondido entre pañuelos, había un condón usado. Habían estado follando en mi cama. En las sábanas que David y yo habíamos elegido juntos para nuestro 5º aniversario. En el colchón donde hacíamos el amor, donde habíamos hablado de nuestros sueños, donde habíamos llorado cuando perdí mi embarazo el año pasado. Esa noche, cuando David intentó ser íntimo conmigo, me di cuenta de que olía al perfume de Maya. Tuve que morderme el labio hasta sangrar para no gritarle toda la verdad ahí mismo. En cambio, fingí una jaqueca y me di la vuelta. Él no insistió. Probablemente se sintió aliviado. Durante los siguientes días comencé a planear meticulosamente. Abrí una cuenta de correo nueva y empecé a documentar todo. Tomé fotos de los mensajes, grabé audio de sus encuentros nocturnos con mi teléfono pegado a la pared y creé un expediente digital completo. También grabé sus conversaciones cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Luego vino mi primera jugada real. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas bancarias conjuntas y comencé a transferir dinero a cuentas que solo yo controlaba. No todo, no soy estúpida, pero sí una cantidad considerable. Después de todo, yo había contribuido tanto o más que David a esos ahorros durante nuestros 8 años de matrimonio. David notó que no podía acceder a su cuenta al cabo de 3 días y me confrontó. Fingí confusión total y le sugerí que debía ser un error del banco, que llamaríamos por la mañana para solucionarlo. Internamente, disfruté cada segundo de su frustración y pánico. Se siente horrible no tener control sobre algo importante en tu vida, David. Qué raro, porque esa sensación me resulta muy familiar. Mientras tanto, contacté a un abogado discretamente y comencé a preparar los papeles de divorcio. También investigué las opciones legales para desalojar a Maya de mi casa. Técnicamente ella no tenía ningún contrato de alquiler ni derechos de inquilino, así que legalmente podía echarla cuando quisiera. Pero Maya me dio una razón adicional para odiarla. Cuando descubrí que había estado usando mi maquillaje caro y mi joyería para sus citas secretas con David. Un día la vi durante el desayuno usando mis aretes de diamantes, los que David me había regalado por nuestro 7º aniversario. Los llevaba puestos como si fueran suyos, como si tuviera derecho a ellos. Cuando Maya salió esa mañana, entré a su cuarto y encontré mi propio collar de perlas escondido en su joyero. El collar que había sido de mi abuela, junto con una nota de amor de David que mencionaba específicamente ese collar. Te ves hermosa con las perlas de la abuela. Pronto podrás usarlas todos los días. Pronto podrás usarlas todos los días. Como si ya hubieran planeado mi salida de sus vidas. Como si ya hubieran discutido nuestro divorcio y la nueva vida que construirían sobre los escombros de la mía. Fue entonces cuando decidí acelerar las cosas. Envié mensajes anónimos al jefe de David sugiriendo que estaba teniendo problemas personales que estaban afectando su trabajo. No mentí técnicamente. Sí, estaba teniendo problemas personales. Solo que su jefe no sabía cuáles eran exactamente esos problemas. David llegó a casa frustrado porque su jefe lo había estado cuestionando sobre su rendimiento. Fingí preocupación y le preparé su cena favorita mientras internamente celebraba el éxito de mi plan. ¿Pasó algo en el trabajo, amor?, le pregunté con mi mejor cara de esposa preocupada. Si supiera que esa esposa preocupada había sido la autora de sus problemas laborales. Esa noche los escuché hablando en susurros intensos. David se estaba desahogando con Maya sobre su situación laboral y ella lo consolaba diciéndole que pronto podrían estar juntos abiertamente. Una vez que nos divorciemos de Nora, podremos empezar nuestra vida real juntos, le dijo. Ya no tendremos que escondernos más. Divorciarse de Nora. Como si fuera una decisión mutua, como si yo fuera un obstáculo en su historia de amor en lugar de la esposa traicionada. Me di cuenta de que tenía que acelerar mi plan porque otros estaban empezando a notar las señales. Mi madre me llamó preocupada, mencionando que Maya había estado actuando extraño y preguntándome si todo estaba bien en casa. Aparentemente, Maya había estado más feliz y misteriosa de lo usual, y mi madre, con su sexto sentido maternal,
Sabía que algo pasaba. Durante una cena familiar en casa de mis padres, observé cómo ellos notaban la tensión. Mi padre hizo un comentario sobre lo radiante que se veía Maya últimamente y tuve que ejercer un control sobrehumano para no explotar ahí mismo. Maya se sonrojó y apartó la mirada mientras David tosía incómodamente. Debe ser porque encontró trabajo nuevo. Mentí, sabiendo perfectamente bien que Maya había rechazado las 3 ofertas de trabajo que había conseguido en el último mes. ¿Para qué iba a querer trabajar cuando tenía casa gratis, comida gratis y acceso libre al esposo de su hermana? Decidí que era hora de la confrontación final, pero quería hacerlo en mis términos. Planifiqué una cena especial para celebrar el aniversario de cuando Maya se mudó con nosotros. 6 meses de traición merecían una celebración, ¿no? Durante la cena, hice comentarios aparentemente inocentes pero cargados de doble sentido. Mencioné lo íntimos, que nos habíamos vuelto todos como familia, y cómo compartir era tan importante entre personas que se aman. Hablé sobre la confianza y sobre cómo las traiciones siempre salen a la luz eventualmente. Maya y David intercambiaban miradas cada vez más nerviosas. Claramente entendían mis insinuaciones, pero no sabían si realmente sabía algo o si solo estaba siendo filosófica. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo, y yo disfruté cada segundo de su incomodidad. ¿Todo bien, Maya?, le pregunté cuando la vi jugar nerviosamente con la comida en su plato. «Te ves un poco culpable por algo». No, todo perfecto», tartamudeó, sin poder sostenerme la mirada. «Qué bueno», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Odiaría pensar que estás guardando algún secreto horrible». Después de la cena, me retiré temprano, dejando a Maya y David obviamente perturbados. Los escuché susurrando intensamente en la sala, pero no pude entender las palabras. Sus voces sonaban desesperadas, asustadas. A la mañana siguiente, encontré una nota de Maya diciendo que se iba a quedar con una amiga por unos días. David actuaba como un gato nervioso, evitando el contacto visual y dando respuestas de una sola palabra a todo lo que le preguntaba. Me di cuenta de que mi plan psicológico estaba funcionando demasiado bien. Estaban huyendo antes de que pudiera ejecutar mi revelación planificada, y sentí pánico de perder el control de la situación. No podía permitir que escaparan sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Rastreé a Maya y descubrí que estaba en casa de su mejor amiga, Jessica. Decidí llamar a Jessica fingiendo preocupación por Maya. «Hola Jess, soy Nora. ¿Maya está bien? Se fue de casa muy alterada y estoy preocupada». Jessica, sin saber nada del trasfondo, mencionó inocentemente que Maya había estado súper enamorada últimamente y que estaba considerando mudarse permanentemente. Dice que finalmente encontró al amor de su vida y que van a empezar una nueva vida juntos pronto. Me contó Jessica con emoción. «Estoy tan feliz por ella». La bomba estaba a punto de explotar sin mi control. Llamé inmediatamente a mis padres y los invité a cenar esa noche diciéndoles que tenía noticias importantes que compartir sobre Maya y David. También le envié un mensaje a Maya diciéndole que si no volvía a casa para la cena, yo iría personalmente a buscarla y tendríamos esta conversación delante de Jessica. Pasé todo el día preparando meticulosamente la revelación. Organicé todas las evidencias, fotos impresas, mensajes screenshots, un USB con las grabaciones de audio. Incluso preparé una presentación cronológica de todo lo que había descubierto. Me sentía extrañamente calmada, como si fuera el ojo del huracán que estaba a punto de desatar. Mis padres llegaron puntuales para la cena. David actuaba nervioso, pero no sospechaba realmente lo que venía. Maya apareció una hora tarde, habiendo decidido aparentemente enfrentar cualquier cosa que yo sospechara. Probablemente pensó que podría manipular la situación a su favor como siempre había hecho cuando éramos niñas. Con toda la familia reunida alrededor de la mesa del comedor, respiré profundo y comencé mi revelación. «Antes de cenar, quiero compartir algo con todos ustedes», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Especialmente contigo, mamá, porque sé que has estado preocupada por Maya últimamente». Saqué la primera foto y la coloqué en el centro de la mesa. Era una captura de pantalla de un mensaje de David a Maya. «No puedo esperar a tocarte otra vez. Nora está trabajando hasta tarde hoy». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre tomó la foto con manos temblorosas mientras mi padre se quedaba mirando sin comprender. Maya se puso pálida como un papel y David se levantó de la silla como si fuera a huir. «Siéntate, David», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Todavía no hemos terminado».
Puse la segunda foto, luego la tercera. Luego reproduje la primera grabación de audio de ellos teniendo sexo en el cuarto de huéspedes. El sonido llenó el comedor como una bofetada sonora. Maya comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico por haber sido descubierta. David se quedó completamente mudo, su cara alternando entre el rojo de la vergüenza y el blanco del terror. Esto ha estado pasando durante semanas. Continué, mi voz ganando fuerza. En mi casa, en mi cama. Mientras yo trabajaba para mantener a esta familia, ustedes se reían de mí a mis espaldas. Mi madre finalmente encontró su voz. Nora, yo no puedo creer. ¿Cómo pudiste hacer esto, Maya? Pero entonces, en el momento que debería haber sido mi vindicación total, todo se torció de la manera más inesperada. Maya se limpió las lágrimas y, con una voz que reconocí de nuestras peleas de la infancia, dijo: Nora está exagerando todo. Ella siempre ha sido celosa de mí. ¿Celosa? Exploté finalmente. Te acostaste con mi esposo, porque él no te ama, me gritó de vuelta. Hace meses que me dice que está infeliz contigo, que te casaste con él solo por seguridad económica, que nunca has sido una esposa real para él. David seguía en silencio, cobardemente dejando que Maya peleara su batalla. Entonces mi padre, mi propio padre, dijo las palabras que me destrozaron más que toda la traición. Nora, ¿por qué estabas espiando? ¿Por qué no hablaste con nosotros antes de hacer todo este numerito? ¿Numerito? No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, me engañaron con mi hermana. Pero tú respondiste con mentiras y manipulación, agregó mi madre, su voz llena de decepción. Espiaste, mentiste, saboteaste el trabajo de David. ¿En qué te has convertido, Nora? David y Maya se disculparán contigo, continuó mi padre. Pero tú también tienes que disculparte por la manera en que manejaste esto. Una familia se soluciona con comunicación, no con venganza. No pueden estar hablando en serio, les grité. Ella es la que se acostó con mi esposo, él es el que me traicionó. Y tú eres la que destruyó cualquier posibilidad de solucionar esto como una familia, me respondió mi madre. Siempre has sido dramática, Nora, pero esto es demasiado. Maya comenzó a sollozar más fuerte. Solo quería que alguien me amara, gimoteó. Nora siempre lo ha tenido todo fácil. El trabajo bueno, la casa bonita, el esposo perfecto. Yo nunca he tenido nada. Y mis padres, mis propios padres, la consolaron, la abrazaron mientras me miraban a mí como si fuera la villana de esta historia. David finalmente habló. Nora, yo lo siento. Pero Maya tiene razón en algo. Nosotros ya no funcionamos como pareja desde hace tiempo. Esto solo aceleró lo inevitable. ¿Lo inevitable? Repetí, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. ¿Mi hermana acostándose contigo era inevitable? El divorcio era inevitable, me corrigió. Lo de Maya fue un error, pero nos hizo darnos cuenta de lo que realmente queremos. Y ahí estaba, en una sola noche. No solo perdí a mi esposo y a mi hermana, sino que me convertí en la mala de la película. Mis propios padres me estaban culpando por la manera en que reaccioné a la traición más grande de mi vida. Maya se fue llorando, llevándose solo una maleta y prometiendo estar en contacto cuando las cosas se calmaran. David se fue esa misma noche, diciéndome que su abogado se pondría en contacto conmigo. Mis padres se fueron sacudiendo la cabeza y diciéndome que esperaban que reflexionara sobre mi comportamiento. Me quedé sola en mi casa, rodeada de las evidencias de mi venganza perfectamente ejecutada, preguntándome si la justicia había valido la pena el precio de la soledad absoluta. Porque aquí está la cosa que nadie me había advertido sobre la venganza. Puedes tener razón y aún así perder todo. Puedes tener todas las pruebas del mundo y aún así ser culpada por la manera en que las presentaste. Puedes ser la víctima y aún así terminar siendo vista como la agresora. Han pasado 3 días desde esa cena del infierno. David no ha vuelto, Maya no ha llamado. Mis padres me enviaron un mensaje diciendo que necesitaban tiempo para procesar todo, pero que esperaban que yo aprendiera a manejar los conflictos de manera más madura en el futuro. La más madura. Como si hubiera una manera madura de reaccionar cuando descubres que tu hermana pequeña está teniendo sexo con tu esposo en tu propia casa. Estoy escribiendo esto a las 3 de la madrugada, la misma hora en que todo comenzó. La casa está silenciosa de una manera que nunca había experimentado.
No hay gemidos en el cuarto de huéspedes. No hay mentiras susurradas en la oscuridad. Solo yo y el eco de mi propia respiración. ¿Valió la pena? Honestamente, no lo sé. Parte de mí se siente vindicada. Expuse la verdad, desenmascaré a los mentirosos. Pero la otra parte de mí, la parte que está escribiendo esto a las 3 de la madrugada completamente sola, se pregunta si debería haber manejado las cosas diferente. Tal vez debería haber confrontado a David inmediatamente. Tal vez debería haber hablado con mis padres antes de planear mi revelación dramática. Tal vez la venganza fría no era la respuesta. Pero entonces recuerdo el sonido de David diciéndole: «Te amo, Amaya». Recuerdo encontrar evidencia de su sexo en mi propia cama. Recuerdo los meses de mentiras y manipulación. Y pienso, no, ellos eligieron el camino difícil. Yo solo respondí en consecuencia. El divorcio será complicado, especialmente con David, alegando que yo saboteé maliciosamente su carrera y nuestras finanzas. Pero tengo un buen abogado y toda la evidencia de su infidelidad. Económicamente, voy a estar bien. Emocionalmente, bueno, supongo que ya veremos. Lo que más me duele no es perder a David. Creo que en el fondo ya sabía que nuestro matrimonio había terminado cuando escuché esos gemidos a las 3 de la madrugada. Lo que más me duele es perder a mi familia. Es saber que mis padres me ven como la mala de esta historia. Es darme cuenta de que Maya, la hermana pequeña que defendí toda mi vida, me odiaba lo suficiente como para hacer esto. Supongo que la lección aquí es que a veces cuando pescas a alguien haciendo algo horrible, no eres automáticamente el héroe de la historia. A veces, la manera en que reaccionas te convierte en el villano a los ojos de todos los demás. Pero ¿saben qué? Prefiero ser el villano que sabe la verdad que la tonta que se hace la ciega. Prefiero estar sola y consciente que acompañada e ignorante. Ahora, si me disculpan, son las 3:30 de la madrugada y necesito intentar dormir un poco. Mañana tengo que reunirme con mi abogado para discutir los términos del divorcio. Y quién sabe, tal vez también deba buscar un terapeuta, porque aparentemente mi forma de manejar las traiciones está mal según mi familia. Supongo que hay una primera vez para todo. Este clásico cliché de Reddit donde le hacen algo absolutamente repugnante a la protagonista, o OP, como ustedes insisten en llamarle, y después tienen la audacia de culparla por no reaccionar como una santa mártir. Una premisa narrativamente predecible y emocionalmente agotadora, pero debo admitir que, en manos de este canal, se convierte en un thriller psicológico de calidad bastante decente. Lo que me resulta particularmente delicioso es cómo la familia reacciona con esa indignación moral tan típicamente humana ante los métodos de Nora, mientras convenientemente ignoran el hecho de que David y Maya llevaban meses orquestando una traición que habría hecho sonrojar a Maquiavelo. Aparentemente, la manera en que descubres una puñalada por la espalda es más importante que la puñalada en sí. Qué fascinante es la hipocresía humana, ¿no les parece? Díganme, queridos oyentes, ¿realmente creen que existe una forma correcta de reaccionar cuando tu mundo entero se revela como una mentira elaborada?